Hola chicas de fe, ¿cómo están? Mi nombre es Caro Calles y tengo el honor de poder estar compartiendo con ustedes esta semana acerca de etiquetas. Vamos a estar meditando un poco en la palabra del Señor en Romanos 12:2 y en Isaías 43:1. Entonces, vamos a empezar. Me gustaría hacer una oración para poder comenzar. Señor, gracias te damos por la oportunidad de poder conectarnos todos juntos, Señor, en este momento y poder destinar este tiempo para poder aprender más de ti. Te bendecimos, Señor, te decimos bienvenido, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos a través de estas palabras, Señor, y sí, que sean solamente tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a hablar acerca de las etiquetas. Miren, les quiero contar una historia rapidito. Mi esposo y yo estábamos platicando el otro día acerca de cuán diferentes somos. Realmente somos personas muy diferentes. Nuestros cerebros realmente funcionan en hemisferios opuestos. Y mientras él es una persona creativa y musicalmente talentosa y dotada, realmente él es una persona dotada en la música. Mi cerebro es más lógico, analítico, más organizado. Entonces realmente son los dos hemisferios del cerebro, pero en una sola casa. Está un poco chistoso. Entonces, haz de cuenta, es como si su cerebro es como un infinito y el mío es como una rueda o como una caja o como un diamante. Entonces es más estructurado. Y la cosa es que no quiere decir que uno y otro tiene más capacidad que el otro, o que uno y otro es más inteligente que el otro, simplemente somos diferentes. En su mundo, yo soy un fracaso, y en mi mundo, él puede ser considerado un fracaso. Estábamos platicando de qué pasaba cuando éramos niños y nos sacábamos un 8. Entonces, él me decía, no, yo gritaba de alegría, yo me alegraba. Yo le decía, no, pues yo me ponía bien triste, yo casi que lloraba porque tenemos formas diferentes de pensar, somos personas diferentes. Entonces, con esa historia quiero empezar esta enseñanza. Se llama etiquetas, les decía. Entonces, etiquetas. Bueno, a la sociedad le encanta poner etiquetas. La sociedad constantemente está tratando de decirnos quiénes somos, qué debemos hacer, cuál es nuestro propósito en la vida, cómo debemos comportarnos, en dónde sí pertenecemos y en dónde no. Por ejemplo, si eres chica, el rosa es tu color. Pero la verdad es que a mí siempre me gustó más el azul porque me hacía pensar en el océano, en el cielo, qué sé yo. Pero nunca fue mi color. Entonces yo recuerdo cuando cumplí 15 años, en mi sociedad, en mi círculo, yo fui de las primeras personas en no utilizar el color rosa como el tono de su fiesta, ¿no? Porque constantemente todo el mundo está diciéndonos quiénes somos, qué debemos hacer, cuál es nuestro propósito, dónde sí cabemos, dónde no cabemos. Y son muchas las voces que constantemente están invadiendo nuestros pensamientos y nuestra vida. Algunas voces son menos negativas que otras, algunas son incluso positivas, pero muchas y en su gran mayoría son negativas, tóxicas y destructivas, y proyectarán su inseguridad sobre nosotros, sobre ti, y el problema de esto es que eso te va a limitar. ¿Por qué les contaba esa historia al principio de este mensaje? Y es porque Pablo, mi esposo, él básicamente creció pensando que no era brillante. Él creció pensando que no era un chico listo, pero ustedes, si tienen alguna vez la oportunidad de verlo funcionar en la vida, a pesar de que yo soy la niña de las buenas calificaciones, de las tareas, la niña de los plumones, él es mucho más listo para la vida que yo. Entonces nos damos cuenta que a pesar de que la sociedad y las personas a su alrededor quisieron encajarlo a él como una persona no brillante, como una persona no muy dotada, la realidad es que él es una persona muy inteligente. Y lo mismo pasa con diferentes personas. Yo tengo el privilegio de trabajar con jóvenes y con mujeres en diferentes contextos, y es increíble cómo, a pesar de llegar a edades altas, en adultez, en adolescencia, las personas siguen viviendo y siguen creyendo que son lo que alguien en su enojo les dijo o alguien en su frustración les dijo.
Y esa es la cosa, ¿qué es lo que dice Dios respecto a nosotros? Porque la sociedad va a hablar y vamos a hablar un poco más acerca de cuáles voces escuchamos y cómo identificarlas. Pero mira, quiero compartirte en Isaías 43:1, estoy leyendo de la Nueva Biblia Viva, esa es la versión, y dice: ahora, oh Israel, el Señor, quien te creó, dice: no temas, pues yo te rescaté y yo te llamé por tu nombre, eres mío. Entonces, esta es la verdad de Dios. El Señor ha llamado a cada una de nosotras por nombre. Le pertenecemos al Señor. Si hay una etiqueta que sí podemos tener en nuestras vidas, que debemos tener, que debemos perseguir, es la etiqueta de dónde somos, de a quién pertenecemos. Y pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Dios. Entonces, bueno, ya hablábamos que la sociedad, las personas, por algún motivo van a intentar etiquetarnos. Sin embargo, es importante conocer qué es lo que dice nuestro Creador al respecto. Número 2, es importante que identifiquemos las etiquetas. En otras palabras, que aprendamos a identificar entre mentiras y verdades. ¿Qué es una mentira? Bueno, pues es lo contrario de la verdad. Por ejemplo, yo puedo decir, hay 10,000 personas conectadas en este video y quizás la realidad sea que hay una persona conectada, ¿sí me doy a entender? Entonces, tristemente, muchas mentiras, porque las hemos escuchado con tanta frecuencia, se vuelven verdad, pero que sean frecuentes no quiere decir que es verdad. Por ejemplo, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo definimos lo correcto? Nos basamos en la moral. ¿Quién dicta la moral? El ser humano no es moral por naturaleza, entonces sabemos que la moral es dictada por Dios y así podemos definir diferentes acciones, diferentes decisiones que tomamos. Pero para lo que nos concierne, identificar mentiras de verdades. Es importante identificar las etiquetas. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice: en guerra avisada no muere soldado. Entonces, cuando tú sabes con qué estás lidiando, a qué te estás enfrentando, es más fácil pelear, es más fácil buscar las estrategias para pelear. Una mentira o una etiqueta puede sonar así: eres demasiado, y llena el espacio. No sé qué te hayan dicho a ti cuando ibas creciendo, no sé qué hayas escuchado, pero puede ser que te hayan dicho: eres demasiado grande, eres demasiado pequeño, eres demasiado tonto, eres demasiado inteligente, porque hay personas a quienes eso también les ofende. Eres demasiado alta, eres demasiado chaparrita. U otra mentira puede empezar como: tú no cabes o cabes en determinado lugar. Por ejemplo, no, nosotros somos así, en esta familia así somos. No, es que no vas a cambiar, nunca vas a ser diferente. Por ejemplo, eso es un buen ejemplo de eso, es la mentalidad de pobreza. Nunca vas a ser diferente, nunca vas a mejorar, nunca vas a superarte, nunca vas a cambiar, porque esto es lo que somos, ¿sabes? Esta es nuestra comunidad, aquí nos sentimos cómodos y bla, bla, bla. Eso es una mentira. Eso es una mentira, porque todas las personas tenemos la capacidad de evolucionar. No me refiero a las teorías darwinianas, me refiero a la capacidad de cambiar y adaptarnos y evolucionar, mejorar, hacer una mejor versión de nosotros cada día, y cada generación también tiene la oportunidad de hacer eso. Aprender a reconocer las diferentes voces nos va a ayudar a reconocer la veracidad de esas palabras. Entonces, básicamente, yo tomo en consideración las palabras dependiendo de quién provengan. Y vamos a hablar de 3 ejemplos, de tres voces que son muy importantes. La primera es la voz del enemigo. ¿Y cómo puedo reconocer la voz del enemigo? Bueno, la voz del enemigo, o lo que el enemigo trae, ¿cómo puedes identificar que viene de él? Porque trae preocupación, porque trae ansiedad, trae temor, trae juicio, trae estrés, preocupa, saca del estado de paz, saca del estado de estabilidad. Básicamente, la voz del enemigo habla desde el temor. Es una muy buena forma como reconocer la voz del enemigo. Habla desde el temor. Luego tenemos la voz del humano, ya sea tu voz propia o la voz de otras personas. Y muchas veces, esto es muy triste, pero muchas veces puede parecerse a la voz del enemigo. Trae preocupación, trae ansiedad, trae
estrés, calumnia, no sé, trae diferentes cosas. Y esta voz, como la característica principal es que habla desde la inseguridad. Entonces, la voz del enemigo habla desde el temor, y la voz propia, la voz del ser humano cuando es negativa, habla desde la inseguridad. Entonces, un ejemplo de eso sería el bullying. La persona que hace bullying generalmente ha sufrido algún tipo de bullying, o hay muchos lugares de inseguridad en su vida. Y la tercera voz es la más importante, tenemos que aprender a identificarla. La tercera voz es la voz de Dios. ¿Y cómo sabemos que es Dios? ¿Cómo sé que Dios me habla? Dios es capaz de hablar en diferentes contextos y de diferentes maneras. Pero, ¿cómo podemos nosotros, simples mortales, reconocerla? Y bueno, te voy a dar algunas características. La voz de Dios es apacible, es tranquila, la voz de Dios consuela, edifica, trae convicción, porque la voz de Dios habla desde el amor. Todo lo que viene desde el amor viene del corazón de Dios, porque Dios es amor, en su naturaleza Dios es amor. Y es bien interesante cómo podemos usar estos conceptos y comprender un poco más a profundidad. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces sabemos que la voz de Dios habla desde el amor, y sabemos que la voz del enemigo habla desde el temor, y la voz negativa del ser humano habla desde la inseguridad. Entonces entendemos que Cristo ya venció, que Dios es más fuerte, que lo que Dios dice de nosotros es más importante, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Dice, bueno, eso es básicamente lo que dice la Biblia, pero ahora podemos preguntarnos, ¿qué hacer? Ok, ya sé que tengo etiquetas en mi vida, ya sé de dónde vienen estas etiquetas, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a darte algunas ideas de qué cosas puedes hacer. La primera, es importantísimo definir a qué voz le das autoridad. No todas las personas que creen tener el derecho de opinar en mi vida realmente tienen la autoridad de hacerlo. Pueden tener la oportunidad, pero no tienen la autoridad. Por ejemplo, hace unos meses, casi quizás un año, una de mis amigas y yo trabajamos en la parte de traducción en nuestra base misionera. Lo hemos hecho por años, realmente somos muy buenas, somos expertas en el tema, porque lo hemos hecho por años, práctica, y no se trata de un asunto de orgullo, sino de reconocer el producto del esfuerzo, de la práctica. Entonces, en determinada ocasión, una persona, para ella español es su segundo idioma, y una persona que tiende a ser muy crítica, no muy positiva, le dijo, tengo una crítica constructiva que darte respecto a tu traducción. Y mi amiga, porque es una cristiana sólida y sabe dónde está su identidad, tuvo el valor para decirle a esta persona, te agradezco mucho, pero no voy a escuchar en este momento. Entonces, muchas veces cuando es tanta el ruido negativo que estamos percibiendo, es importante que sepamos decir no, gracias, y avanzar, pasar la página. No siempre es fácil, porque nuestras emociones se meten en medio de todo eso, pero es importante para decir no, gracias. ¿A qué voz estoy dándole autoridad? Por ejemplo, un padre tiene autoridad, sí, por el hecho de ser padre, pero se gana el derecho de ser escuchado. Todos nos ganamos el derecho de ser escuchados. Solo por el hecho de ser padre, por poner un ejemplo, no quiere decir que su vida refleje la autoridad necesaria para dar consejos en la vida de un hijo, por ejemplo. Un pastor, un líder, una líder en la comunidad, no sé, un maestro. Por el simple título no quiere decir que tienen la autoridad necesaria para hablar sobre la vida de las personas. Esa se gana, y una de las medidas es el testimonio, es el ejemplo. Por ejemplo, yo recientemente me casé, y no voy a ir a pedirle consejo matrimonial a un líder influyente en la comunidad que se ha divorciado 2, 3 veces. No tiene sentido. Entonces no tiene la autoridad correspondiente para escuchar. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacer?
definir a qué voz le doy autoridad. Las personas que tienen autoridad de hablar en mi vida son personas que, uno, tienen una relación conmigo, que se preocupan e invierten en una relación conmigo, pero sobre eso tienen una relación con Dios de la que yo puedo ver, de la que yo puedo dar testimonio de que es real, y su vida misma habla al respecto de eso. Entonces, ¿qué voz estoy escuchando? La voz de Dios y aquellos que hablen a través de la voz de Dios. No escucho la voz de las etiquetas negativas y tampoco escucho la voz de lo que el enemigo quiera decir, porque pues realmente no es ni su negocio. Yo no soy su negocio. Y número 2, es importante filtrar y desechar. Lo que no venga de Dios, debo desecharlo. Y es lo que les compartía. Si una persona que se ha divorciado 3, 4, 5 veces viene a decirme cómo debo de manejar mi matrimonio y mi familia, no es tal vez la voz que yo necesito escuchar en ese momento. Puedo escuchar, claro, por educación, por cortesía, pero no puedo darle toda la autoridad. ¿Qué tal que esta persona viene y me dice, supongamos que es una mujer, dice, no, deja a tu esposo se la pasa trabajando en la iglesia todo el tiempo, no te dedica tiempo a ti, mira amiga, déjalo. Pues no tiene ningún sentido. Entonces desecho esa información. Y número 3, y esta es la más detallada de todas estas, es renovar mi mente. Al habitar en la palabra y tener una comunión con Dios, como resultado, mis pensamientos van a ser renovados. Esto también me puede desafiar, también me puede confrontar. Y si yo permito que lo haga y decido obedecer, entonces voy a crecer. Y si crezco, voy a producir un fruto bueno y abundante. Dice la palabra en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No dice que Dios lo va a hacer, dice, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiar su mentalidad, al cambiar la manera de pensar. Y cuando eso suceda, porque dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es que vivamos toda la vida en derrota, la voluntad de Dios es que vivamos en victoria. La voluntad de Dios es que sigamos su voz. La voluntad de Dios es que nos sometamos por amor. Nos gusta hablar, dependiendo de cuál sea tu denominación y de cuál contexto vengas, pero nos encanta hablar de guerra espiritual. En un tiempo fue menospreciado y en otro tiempo fue sobrevalorado, supongo. No sé, se habló demasiado, pero no de manera tan educada. Entonces nos gusta hablar de guerra espiritual, nos gusta escuchar historias de ultratumba. Todo el mundo, sean creyentes o no creyentes, les gusta escuchar esas historias que como que dan miedo, como que dan emoción y eso. Pero la verdad es esta, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, y empieza a definir diferentes rangos, ¿no?, espirituales. Entonces uno de ellos dice que es principados y potestades que habitan en las regiones celestes, espíritus contrarios, espíritus malignos. Pero esta es la cosa, recientemente aprendí esto y todavía lo estoy digiriendo, pero tiene tanto sentido. Los principados o las potestades se muestran a través de la mentalidad. Entonces, una persona que tiene mentalidad de escasez probablemente está enfrentando una potestad o un principado de escasez. Una persona que tiene una mentalidad alcohólica probablemente está enfrentando un principado de alcoholismo. No, este tipo de asuntos, mire, no se va a vencer con gritar, y a quien grita más fuerte al demonio, preguntándole cómo se llama y gritándole y maldiciéndole y diciéndole un montón de cosas, ni haciendo diferente tipo de rituales. Estas situaciones van a salir cuando van a ser derrotadas, cuando decidamos tomar decisiones. Los espíritus, decimos, esa persona como que tiene un espíritu de no sé qué. Los espíritus se demuestran a través de las conductas, a través de las actitudes. Es fácil reconocer a una persona que
tiene un espíritu de ira porque todo el tiempo está enojado, todo el tiempo tiene la actitud de ira. Es fácil reconocer a una persona lujuriosa porque todo el tiempo tiene una conducta, una actitud lujuriosa. Entonces podemos reconocer los espíritus o las actitudes de esa manera. ¿Cómo vamos a derrotar esto? Caminando en el espíritu contrario. Entonces, por ejemplo, si tengo mentalidad de pobreza, entonces voy a pedir a Dios que me enseñe acerca de la generosidad, y de esa manera poco a poco voy a empezar a romper la mentalidad de pobreza y derrotar el principado de pobreza. Tal vez la etiqueta fue, somos pobres y así nos vamos a quedar toda la vida, y la verdad yo no sé ni por qué estoy diciendo de la pobreza, pero es lo que está resonando en mi mente y en mi corazón. Y ¿cómo lo derrotamos? ¿Quieres abundancia? ¿Quieres bendición financiera? Entonces sé generoso. Dios no te va a dar bendición financiera para que te sientas más grande, porque entonces Dios estaría manipulando los vacíos de tu corazón. Dios va a darte para que des, Dios va a bendecirte para que siembres, Dios va a cuidar de tus necesidades para que le alabes en todo tiempo. Entonces, entendamos que es importante primero definir a qué voz le damos la autoridad, y número 2, filtrar y desechar lo que no venga de Dios, no lo necesitamos. Y número 3, renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios y una comunión firme con el Señor, decidiendo caminar en los espíritus contrarios de lo que estamos enfrentando, de lo que nos han dicho. Nos dijeron que somos tontos, pues órale, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ser inteligentes en la palabra de Dios. Nos dijeron que éramos lentos, vamos a ser rápidos para orar. Eso es caminar en el espíritu opuesto, y todo aquel que decide hacerlo vive bajo el reino de Dios, vive como digno hijo de aquel que nos llamó, que es el Señor. Entonces, espero que esto les haya servido un poco, y si tienen preguntas o comentarios, siempre dejo un comentario en la publicación para que las personas puedan tener la libertad de abordarme si así lo necesitan, o si quieren clarificar algo también. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes. Voy a cerrar con una oración y vamos a orar. Si estás siguiendo esto en tiempo real, vamos a orar para que el Señor pueda romper nuestras mentalidades que han sido puestas debido a diferentes etiquetas en nuestro desarrollo. ¿Está bien? Entonces, Señor, te damos gracias porque podemos escuchar tu voz. Gracias porque tú estás pronto en cada momento para hablarnos, Señor. Ayúdanos a sintonizarnos bien, Señor, a sintonizar nuestro dial para escuchar tu voz. Y te suplicamos, Señor, que por favor rompas en nosotras cualquier mentalidad negativa, cualquier mentalidad que ha sido construida a lo largo del tiempo, Señor, y que tu palabra pueda cortar, como tu palabra misma dice que pueda cortar adentro de estas mentalidades y pueda mostrarnos cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. Bendigo la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, y te pido, Señor, que la semilla que está siendo sembrada en sus corazones pueda dar un fruto abundante, y que sean cada uno de ellos tierra fértil. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en la siguiente ocasión.